En este episodio me gustaría hablar un poco sobre el Sol y su importancia simbólica en toda la historia del zodíaco. Ahora bien, al comenzar la historia del Sol y las antiguas religiones del mundo, veremos cuánto ha dominado el Sol a la civilización desde que tenemos registros. Soy Jordan Maxwell. Gracias por ver este video. Pachamama Flat Producciones presenta el simbolismo solar en las antiguas religiones. Tenemos que remontarnos al principio, y eso fue hace muchísimo tiempo. Volvamos a Egipto. Empezaremos por Egipto porque es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra. Y veremos cómo Egipto desarrolló el concepto de la importancia del Sol en relación con la teología, la espiritualidad y la religión. Ahora bien, este es un símbolo antiguo del Sol, prehistórico, que los pueblos antiguos dibujaban para representarlo. Es una cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Aquí tenemos un artefacto que se encontró en Inglaterra. Está en un círculo dorado que representa el Sol. Y luego verás la cruz en el medio, y esto tiene unos 4.500 años de antigüedad. Hace casi 5.000 años, nuestros antepasados dibujaron el Sol como una cruz de brazos iguales, según su percepción. Este símbolo también aparece en las antiguas religiones del Cercano y Medio Oriente, entre los dioses de los sistemas fenicio, cananeo y sumerio. Todos ellos compartían la cruz de brazos iguales. Sin embargo, es crucial entender que el Sol nunca fue considerado un dios en sí mismo. Más bien, se veía como una representación de las cualidades espirituales de Dios, como fuente de vida, calor y energía para la tierra y sus habitantes. Así, todas las bondades de Dios y su creación se simbolizaban mejor a través del Sol. A veces, incluso parece que el Sol forma una cruz de brazos iguales en el cielo. La razón de los 4 brazos iguales en la cruz es que representan las 4 estaciones del año, todas de igual duración. Tenemos norte, este, oeste y sur, los 4 puntos cardinales. Y cada uno de estos puntos cardinales simboliza una estación: primavera, verano, otoño e invierno. Esta es la razón por la que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En realidad están hablando de la vida del Sol. Los pueblos antiguos, al igual que nosotros hoy en día, dibujaban un círculo perfecto, y lo dividían en 4 partes iguales, y así obtenemos una cruz de brazos iguales dentro de un círculo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan representan primavera, verano, otoño e invierno. Hay mucho simbolismo en la Biblia que hemos malinterpretado y malentendido. La idea principal es que las 4 posiciones del Sol nos dan nuestras 4 estaciones del año. Encontrarás la cruz de brazos iguales en todo el mundo. Todas las razas, credos y culturas comparten el mismo símbolo para el antiguo Sol. Los nórdicos tenían este símbolo, los vikingos lo mantuvieron, y la antigua Francia también lo usaba. El símbolo aparecía en rocas, tallados y pinturas. Incluso en la India puedes encontrar la cruz de brazos iguales. Los celtas y los druidas celtas en Europa, Inglaterra e Irlanda tenían una cruz de brazos iguales. Los nativos americanos la usaron también en América Central, y especialmente los mayas e incas, así como algunas de las antiguas religiones en Sudamérica, han utilizado la cruz de brazos iguales. Así, se hizo conocido en todo el mundo que la cruz de brazos iguales dentro de un círculo representaba el antiguo concepto de petroglifo del Sol, con 5.000 años de antigüedad.
Hoy en día, la gente lo ve en todas partes y se ha vuelto poco importante porque es simplemente un símbolo general que la gente reconoce como una cruz. Aquí tenemos una imagen de los antiguos pueblos nórdicos que se preparaban para lo que hoy llamaríamos el servicio del amanecer de Pascua. Aquí los antiguos pueblos de Europa se dieron cuenta de que el sol regresaba al hemisferio norte y traería consigo el calor, la comida y la vida. Así que todos se reunían con su símbolo solar para dar la bienvenida al sol que había muerto en invierno y volvía al hemisferio norte. Esto se convirtió en lo que hoy conocemos como Pascua. El círculo en la cruz no representa a un hombre muriendo en una cruz, sino al sol en los puntos norte, este, oeste y sur de la tierra. La idea, por supuesto, es que cuando el sol muere en invierno y luego renace el 25 de diciembre, el sol comienza a moverse hacia el norte. Cuando esto ocurre, le anuncia al mundo que el sol está regresando al hemisferio norte, trayéndonos de vuelta la luz y el calor. Para nosotros en el norte, el sol estaba como muerto porque se encontraba en el sur, pero ahora renace y vuelve a nuestro hemisferio. Esta es la historia completa, la visión del sol viajando al sur, muriendo en la cruz y luego renaciendo el 25 de diciembre, cuando se mueve un grado hacia el norte, volviendo a la vida. Por eso en primavera decimos que la naturaleza despierta o revive. Verás este símbolo por todas partes. Incluso la Agencia Europea del Euro usa la misma cruz de brazos iguales para representar el nuevo establecimiento del euro. Siempre encontrarás que la realeza y los gobiernos de todo el mundo utilizan esta cruz de brazos iguales. Los nazis lo usaron incluso en sus desfiles. Utilizaban la esvástica, que es un símbolo del sol, pero también verás que usaban la cruz de brazos iguales. Los cristianos coptos, e incluso reyes y gobernantes como el emperador de Europa, siempre llevaban la cruz de brazos iguales en su bastón. La cruz de brazos iguales se asociaba con el dios Sol y las iglesias. A mediados de septiembre, en todo el mundo, los cristianos se reúnen en escuelas y universidades para adorar a su Dios Jesús, que murió en una cruz. Llaman a este ritual "Nos vemos en el asta". Nos vemos en el asta significa que los cristianos se reúnen alrededor del asta de la bandera en sus colegios y escuelas para venerar y adorar a Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Lo que antes era el sol, ahora es la luz del mundo. Pero aquí están los cristianos reuniéndose para adorar a Jesús, sin darse cuenta de que en realidad están reuniéndose alrededor de un símbolo muy antiguo, la cruz de los petroglifos. El símbolo de una cruz de brazos iguales dentro de un círculo representa esa antigua idea de cómo representar el sol. Y es realmente extraordinario notar que todas las iglesias usan ese mismo símbolo. Y en todo el mundo, la gente no se da cuenta de que esta cruz, que creen que representa al cristianismo, en realidad tiene más de 5,000 años de antigüedad. Es un antiguo símbolo prehistórico del sol. Jesús siempre ha representado al sol, al S-U-N, no al S-O-N. La etimología de la palabra sol muestra que puede ser S-U-N o S-O-N. Y dependiendo de cómo se use, S-O-N y S-U-N se utilizan indistintamente en el cristianismo. En las ilustraciones de la iglesia cristiana verás que en realidad están por todas partes.
Hijo, no un niño pequeño o un bebé o un hombre, sino el S-U-N. Hay dos palabras, S-U-N y S-O-N, pero el cristianismo y el judaísmo se basan en la adoración del S-U-N, no del S-O-N. Esto es un malentendido. Este malentendido es parte de la historia del idioma inglés, porque si nos remontamos al inglés antiguo del rey, si nos remontamos a la historia del idioma inglés, hay un fenómeno que en la clase de inglés aprenderás que se llama la O perezosa. La O perezosa es un fenómeno en inglés que significa que los traductores siempre traducían son, S-O-N y S-U-N, todos en la misma oración. Y así se le conoció como la O perezosa. Hablaban del S-U-N, pero usaban S-O-N porque eran perezosos. Simplemente usaban cualquiera de los dos. La madre de Jesús es María, que en realidad es Mari, M-A-R-I, no M-A-R-I. Mari significa pura. Y por lo tanto, la madre de Jesús es una virgen o Virgo. Uno de los 12 signos del zodíaco es Virgo, la Virgen. Así que aquí tenemos a María, la Virgen, sosteniendo al niño Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Hoy en día, seguimos considerando a Jesús como el Hijo de Dios en los cielos, y ahora se ha convertido en un gran Dios solar. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿quién es el dueño del sol? Asumimos que el sol debe pertenecer a alguien. Bueno, la humanidad no es dueña del sol. Si acaso se podría decir que tal vez Dios es el dueño del sol. Entonces, si Dios es el dueño del sol, es el Hijo de Dios y Él es la luz del mundo. Por supuesto, el sol es la luz del mundo. Si miras la hostia de la comunión católica, verás que siempre se parece al antiguo petroglifo del sol. Puedes ver que el sol en la mano de Jesús representa el S-O-L. La Sagrada Eucaristía representa al sol. Por eso el sacerdote en la iglesia los domingos eleva el sol o lo levanta. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hace el sol, se eleva. Así que el sol se eleva. Es por eso que tenemos los símbolos en la hostia en la iglesia católica. Siempre es el antiguo petroglifo del sol. Jesús significa que Dios está con nosotros. Y verás que el sacerdote está representando a Jesús como un sol. Todo esto se remonta a muchísimos miles de años antes de que existiera el cristianismo. No tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Tiene que ver exactamente con lo que está mostrando, la adoración al sol. Y hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Estamos adorando al sol. Y verás que el sol es prominente en todo el catolicismo. Donde quiera que mires en el catolicismo, hay adoradores del sol. Aquí tenemos una imagen de Jesús dando a los niños una parte de su cuerpo. ¿Y qué les está dando? Un pequeño disco solar redondo. Se nos dice que todos debemos tomar parte de su cuerpo en la primera comunión. En esa comunión en la Iglesia Católica, estás tomando parte del cuerpo del Hijo de Dios. La idea de lo que se está hablando aquí es muy obvia. Simplemente estamos hablando de la adoración al sol. La idea de que el sol muere en la cruz se remonta a la antigua cruz de petroglifos. Y es por eso que ahora lo vemos en todo el mundo, en todo el cristianismo. Verás que el sol siempre parece morir en la cruz, porque en las constelaciones del sur, cuando vas hacia el hemisferio sur, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el cielo, hay una constelación de estrellas que forma exactamente la figura de una cruz. Por eso decimos que el sol, cuando muere en diciembre, desciende y muere en la cruz. Esta cruz se conoce como la Cruz del Sur. Cuando parecía estar muerto, en realidad estaba regresando al hemisferio norte, tal como había prometido volver. Y así vuelve a renacer en la primavera.
El simbolismo solar del sol moviéndose hacia el sur cada día hasta que finalmente llega al 22 de diciembre, cuando alcanza su punto más bajo en el cielo meridional. Ahora está en el sur, se ha ido al sur, pero el 22 de diciembre el sol llega tan al sur como va a llegar y deja de moverse hacia el sur en esa fecha. No va más hacia el sur. Luego, el 23 y el 24 sale en el mismo grado. Y por lo tanto, durante 3 días no se mueve en absoluto, permanece en ese mismo grado. Así que decimos, y los antiguos decían, que Jesús, o el Hijo de Dios, murió por 3 días. ¿Por qué? Porque se movía todos los días y ahora no se mueve durante 3 días. Así que durante 3 días el sol estuvo muerto y el 25 de diciembre el sol se mueve 1 grado hacia el norte, lo que indica, incluso la Marina de los Estados Unidos te lo mostrará en sus instrumentos, que indica que el sol está vivo de nuevo, ha renacido. Ahora va a hacer su camino de regreso al hemisferio norte, porque él dijo, el Hijo de Dios dijo, yo volveré. Bueno, lo hace, regresa cada año. Entonces, ¿qué ves? ¿Ves a un hombre en esta cruz? ¿Ves a un hombre muriendo en la cruz? No. Esto es lo que realmente significa morir en la cruz. Es el sol. Durante el verano, cuando el sol está en el hemisferio norte, está en la constelación de Leo, por lo que es el león de la tribu de Judá. Y luego, cuando muere, muere en Capricornio, en el sur, cuando se va al sur. Y por eso ahora muere en el invierno. Y luego regresa y vuelve a la vida. Y cuando vuelve al hemisferio norte, lo llamamos primavera. Pero cuando cruza el ecuador, el sol tiene que cruzar el ecuador, volviendo a nosotros en el norte. Cuando cruza el ecuador, se dice que ha pasado sobre el ecuador. Así que en la religión hebrea, cuando el sol pasa sobre el ecuador, volviendo al hemisferio norte, llaman a esa celebración la Pascua. Pero para los cristianos también están adorando al sol cuando pasa, pero se refieren a ello como la resurrección. El Hijo de Dios ha resucitado, ha vuelto. No importa cómo lo digas, una resurrección o una Pascua, simplemente significa que el sol está regresando a nosotros en el hemisferio norte. Algunos adoradores de una religión muy antigua que se remonta a miles de años antes del Imperio Romano. Pero en Roma, el dios Sol se llamaba Mitra. El mitraísmo era la religión principal en el Imperio Romano cuando el cristianismo empezaba a tomar fuerza. El emperador Constantino era seguidor de Mitra, y Mitra era el Hijo de Dios que murió en una cruz. Estuvo muerto durante 3 días y luego resucitó. El emperador Constantino es famoso por haber fundado la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no fue fundada por Jesús, fue fundada por un emperador romano y tenía su sede en Roma, no en el cielo. Estaba mezclando el judaísmo con el mitraísmo y algunas otras religiones del mundo árabe que también adoraban al sol, y unió todas estas diferentes religiones para consolidar el poder de César en Roma bajo una sola religión y un solo gobierno. En realidad, se suponía que era un gobierno mundial en ese entonces. Católico significa universal, es decir, el aire es católico, porque está en todas partes del mundo. El agua es católica. Todo lo que está presente en todo el mundo es católico, porque es una palabra latina que significa universal. Constantino intentaba unificar todas las religiones del Imperio Romano en una sola. Las divisiones religiosas son muy peligrosas y pueden albergar traición y sentimientos antigubernamentales, así que César se dio cuenta de que podía fusionar todas las religiones en una sola y llamarla cristianismo. Tendría elementos de todas las demás religiones.
Incluiría el judaísmo, la adoración al sol, tendría a Yahvé como parte de él, tendría el mitraísmo como parte de él, para que todos pudieran aceptar seguir una religión desde la cual César gobernaría, desde la cual él gobernaría. Así que fue simplemente una maniobra política nada más. Pero el punto es que Constantino, el emperador romano, fundó la Iglesia Católica Romana. Esta es una imagen sumeria que muestra el sol en el altar. En el mundo antiguo, los fenicios, cananeos, sumerios, hititas, todas estas culturas antiguas siempre tenían cascos. Sus militares usaban cascos con el símbolo del sol naciente. El símbolo del sol naciente aún se usa hoy en día en todo el mundo en los cascos militares. Aquí en Roma verás a los romanos llevando el sol naciente. De nuevo, lo verán aquí, donde los romanos, que eran gobernantes brutales del pueblo, tenían como símbolo el sol naciente. Ahora veamos el culto al sol en la actualidad y su antiguo fundamento, que era el culto al sol invictus. Sol invictus significa sol, que es el sol, e invencible. Los romanos consideraban que el sol era invencible. ¿Por qué era invencible el sol? Porque cada año alcanzaba su máximo poder en verano y luego moría en invierno en el hemisferio norte. Pero regresaba cada año, volvía al hemisferio norte. Así que aunque pareciera morir en invierno, siempre regresaba. Era invencible, no se le podía detener. Y así vemos hoy las representaciones de Sol, el dios Sol, cabalgando por el cielo. En Roma se representaba al Sol montado en un carro atravesando el cielo. Así que el Sol era ese viejo Sol afortunado que recorría el cielo todo el día, vagando por el firmamento, obviamente en su carro. Y aquí tenemos al Sol Invictus, o esta imagen de Mitra, que muestra los rayos solares alrededor de su cabeza, el dios Sol de Roma. Ahora bien, en las tesis doctorales hay un libro muy importante llamado El culto de Sol Invictus, y en él se muestran todas las conexiones con el gobierno romano, la religión romana, el comercio romano, todo el estado de Roma, y cómo el antiguo imperio romano estaba completamente basado en el sol. Y verán, por ejemplo, el culto al sol hasta el primer siglo del imperio, el trasfondo político del mismo, el establecimiento del culto del sol invicto, el dogma, las enseñanzas de la antigua religión. Sol Invictus es el verdadero dios romano del sol. Por supuesto, el culto romano al sol se remonta al antiguo dios egipcio del sol, Amón-Ra. Así que Amón-Ra era, digamos, usamos la palabra hoy Ray, rayo, rayo de sol. Pero los antiguos egipcios llamaban a su dios Ra, de ahí viene la palabra Ray. Por eso se le llamó el culto de Ra, o el culto del rayo solar. Y así tenemos a Amón-Ra, el nombre oficial del dios Sol en Egipto, Amón-Ra, Amon-Ra. Aquí está Amón-Ra de nuevo. Ahora bien, cuando hablamos de Amón-Ra, hay que entender que los egipcios lo consideraban el dios supremo del universo, el dios Sol por excelencia. Pero lo que realmente debemos tener en cuenta es que incluso hoy en día, en nuestro supuesto mundo moderno, tanto la Iglesia Católica como la protestante se resisten a abandonar el antiguo culto pagano al sol de Amón-Ra. Es por eso que actualmente, cuando rezas a Dios y terminas diciendo amén, en realidad estás canalizando tu oración a través del Hijo de Dios, Amón-Ra. La Iglesia Católica está repleta de todo tipo de símbolos solares. Siempre verás al Papa luciendo grandes símbolos del sol. Los encuentras en su mano, en sus guantes, en el exterior de las iglesias e incluso en lo alto de ellas, sugiriendo que el sol ha salido y sus rayos dominan la Iglesia Católica.
Aquí vemos pinturas en las paredes del Vaticano que muestran ángeles y al trabajador común, indicando que debe mirar al sol para su sustento, su vida y todo lo demás. El sol de Dios es la luz del mundo, así que la Iglesia Católica o el Vaticano están promoviendo la adoración al sol. Donde quiera que la Iglesia Católica y los cristianos se reúnan, verás el sol. Esta es una convención celebrada en Estados Unidos para honrar al Papa y la presencia católica en América. Pero verás que hay un sol en el centro representando el cristianismo, el sol de Dios, la luz del mundo. El Salvador ha nacido. Aquí hay imágenes de revistas actuales de cristianos. El Salvador ha nacido. ¿Hay un niño? ¿Ves a un niño ahí? No, ves el sol. Y así, el sol siempre es dorado, por lo que el pequeño Hijo de Dios tiene los rayos de la antigua cruz detrás de su cabeza. Verán que siempre se le representa como un bebé rubio o como el sol. Y aquí está la madre sosteniendo a su hijo. Y aquí en el Vaticano hay una imagen muy interesante de... Este es un escultor en el Vaticano y muestra a la madre de Jesús, la Virgen, que es Virgo, la Virgen del Zodíaco, sosteniendo a su hijo recién nacido, S-O-L. Y esto está en el Vaticano. Tanto el niño Jesús como el Jesús adulto están tratando de mostrarte lo que todo esto simboliza. Simboliza la adoración al sol. Aquí tienes al niño Jesús mostrándote el sol. Aquí vemos la adoración al sol en el templo de Jerusalén, los antiguos hebreos adorando al sol. Hoy tenemos al Papa, ya saben, por todo el mundo, llevando el símbolo del sol para el sol. Esto no es un hombre en una cruz. Esto es obviamente adoración al sol. Y verás el sol en todas partes. Aquí está el Papa. Esto es lo que se está promoviendo en todo el mundo como cristianismo, pero que en realidad es adoración al sol. Bueno, los antiguos egipcios imaginaban que el sol tenía alas, y vemos cómo el sol rueda por el cielo, tanto en la India como en la adoración hindú del sol. Aquí tenemos a un sacerdote inca arrodillado ante un altar, ofreciendo vino al dios sol. Lo mismo se puede ver en Japón. En Inglaterra, verás gente cantando alabanzas e himnos al sol naciente, y hay tallas en madera que muestran a los judíos adorando al sol. Y aquí tenemos de nuevo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribiendo sobre su Salvador, el sol, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan representan la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Las 4 estaciones están simbolizadas por los 4 evangelios. Este es un libro muy importante que demuestra que el sol sigue presente en la iglesia actual y que las catedrales son en realidad observatorios solares. Ahora bien, en la India, el dios sol más importante era, por supuesto, Krishna. Sabemos que los jesuitas, cuando llegaron a la India allá por el siglo XVI, aprendieron rápidamente todo sobre la religión del Hijo de Dios, la luz del mundo en la India, que era Krishna, y volvieron e infiltraron esas enseñanzas y conceptos en lo que hoy conocemos como cristianismo. Esto es obra de la Iglesia, que tomó prestadas las historias del mundo antiguo sobre dioses solares que murieron en la cruz. Ahora, aquí tenemos a un antiguo rey babilónico, y su nombre era Shemesh. Era un rey solar babilónico, y pueden ver que el altar frente a él tiene el símbolo del sol. Pero esto es muy importante. Un rey babilónico que era adorado, y su nombre era Shemesh. Esto se debe a que en hebreo o en el idioma judío, Shemesh significa sol. Aquí tenemos 37 de los llamados hijos de Dios,
desde la antigüedad hasta la era moderna. Y todos comparten la misma identidad y relatos similares sobre sus vidas. Nacieron de una virgen, murieron en una cruz, permanecieron muertos por 3 días y luego resucitaron. Su padre era carpintero y casi todos tenían 12 seguidores o 12 apóstoles. Es la misma historia que encontramos en el cristianismo, repetida 37 veces. Así que es una continuación del mismo relato proveniente del mundo antiguo, que hoy llamamos catolicismo o cristianismo. La razón por la que estos temas se repiten constantemente es porque se considera la historia más grande jamás contada. Creo que es la historia más grande jamás contada. El sol nace cada mañana, muere al anochecer, y luego resurge al día siguiente trayendo vida de nuevo, pero vuelve a morir. Así, toda la historia gira en torno al universo entero, cómo funciona nuestro cielo y cómo funcionan los planetas. Creo que la idea de que existan 37 dioses principales, dioses del sol, y que cada uno tenga el mismo tipo de historia, donde murieron, resucitaron y tuvieron un nacimiento virginal, parece indicar que hubo algún tipo de cultura antigua, verdaderamente ancestral, que desarrolló esta idea y esta historia para el mundo, y por eso se ha convertido en la historia más grande jamás contada, porque es, de hecho, la historia más grande jamás contada, ya que muchas culturas antiguas la han adoptado y aplicado a sí mismas, a sus propios dioses, que tenían la misma historia de muerte en una cruz y resucitando. No habrá ningún Mesías que regrese para los judíos, para los cristianos, ni para ninguna otra religión en la tierra. Todo se basa en conceptos antiguos del mundo prehistórico y antiguo, donde el sol representaba la vida en la tierra. Así que no habrá ningún Mesías que regrese, porque para empezar nunca hubo uno. Todo se basa en la idea de que el sol es el dador de la vida. Ahora que contamos con la tecnología actual, con la que podemos comunicarnos con el mundo entero a través de sistemas tecnológicos, podemos empezar a mostrarle al mundo de dónde han surgido todas estas ideas, conceptos, dioses y dioses solares. Ahora somos capaces de hacer esto gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. Mucha gente está empezando a darse cuenta de que sus antiguas y veneradas religiones son simplemente parte de una continuación mundial de la misma historia, la historia más grande jamás contada. Estas traducciones son gracias a tu apoyo. Gracias por suscribirte y apoyar el canal. Pachamama Flat.